el 2028 va a ser el año de las propuestas. Algunas locas, eso es verdad, pero esa es la democracia. ¿Sabes qué? Voy a servir al país. Y se inscribe 75 días antes. La democracia es mala, pero es lo menos malo de todos los otros sistemas. Ustedes saben que yo sé, que hay gente que tú no sabes, que tú sabes de qué vive, que es que el partido le paga para que sean políticos profesionales. ¿Con mi cuarto? Pero esto es una sentencia que obliga a los partidos políticos a aumentar los niveles de calidad. Exacto. Porque ahora hay una competencia en República Dominicana. Ahora no es que bueno, que el menos malo o votar por rechazo, como pasó también con una buena parte de los votos del presidente Abinader. Esto es tan peligroso que comenzó a la gente a decir como que, wow, pero tal vez Danilo no era tan malo. Bienvenido a la parte de entrevista de 7 segundos. En este momento nosotros vamos a hablar con una persona que fue candidato a senador por el Distrito Nacional. Luego luchó por una candidatura independiente y es a propósito de esta entrevista con el doctor Alberto Fiallo. Alberto, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Yo estoy bien, acompañado de dos amigos que de hecho que no sabía, son amigos en momentos y espacios diferentes. Sí, y no sabía que ustedes estaban juntos. Sí, genial, de verdad que sí. Es un gran amigo y bienvenido. ¿Cómo le trata la vida? ¿Cómo se siente con, yo estoy con feliz, este triunfo? O sea, evidentemente yo recibí un regalo de Navidad anticipado, pero no yo. No, la verdad no quiero personalizarlo. Si bien fui el que interpuso la acción con el apoyo, y aprovecho para saludar a Eduardo Jorge Prats, a Roberto Medina, a Pedro Justo Castellanos. Fue un equipo de abogados que trabajamos en la redacción de esa acción. Realmente ganamos los dominicanos y las dominicanas. Esa es la verdad. Nosotros ampliamos el menú. El Tribunal Constitucional nos permitió ampliar el menú de opciones que vamos a tener en el 2028. Un año bastante interesante. Tú lo sabes ahorita. Sí. ¿Y en qué consiste? O sea, la sentencia, la moción, ¿en qué consiste todo esto que ha salido en los medios, pero que como que mucha gente no lo entiende claro? No, y que ya estamos viendo reacciones de los principales partidos políticos, ¿verdad? Bueno, básicamente, nosotros tenemos desde el 1926, ¿cómo que dice Santiaguero? Desde el 1926 tenemos una legislación que permite las candidaturas independientes. En ese momento, el único requisito era que 2.000 sufragantes, así dice la ley, fue la primera ley dedicada al sufragio universal en la República Dominicana, te apoyaran para tú poder ser candidato independiente. Entonces, digamos que la figura no es ajena a nuestra legislación. Luego, en los años 60, tenemos una legislación más robusta desde el punto de vista electoral. Y luego entonces tenemos las modificaciones que conocemos. En los 80, una en el 2019 que fue rápidamente cambiada en el 2023. Entonces, a partir de 1960, el legislador crea la figura de la candidatura independiente, pero la circunscribe o le obliga al que quiera ser candidato o candidata independiente a que esté previamente registrado en una organización política. Eso no tiene sentido. Entonces, porque independiente, por definición, no debe estar en los partidos políticos. Pero evidentemente esa fue la reacción que dieron los legisladores, que son al final de cuentas ¿qué? Una expresión de los partidos políticos. Es así. El Tribunal Constitucional recibe nuestra acción, que debo decir de dónde nace todo esto. Pero para responder tu pregunta, el Tribunal Constitucional decide que efectivamente la redacción de los artículos 156 y 157 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral tienen una redacción insuficiente o confusa, que no permite ejercer el derecho a ser elegible. Recuerden que la Constitución prevé que hay un derecho a elegir y ser elegible, no ser elegido, porque tú no tienes derecho a ser elegido, sino a ser elegible, ¿verdad? A participar. Entonces, en base a eso, el tribunal dice, no, es que la interpretación que debe darse a ese artículo es la siguiente. Y entonces abre la posibilidad de que organizaciones cívicas, organizaciones sociales, accidentales, espontáneas, puedan presentar 75 días antes del día de las elecciones a candidatos y candidatas independientes. A cualquier puesto. Es un palo. Sí, es realmente un palo. Es un palo. Para la democracia un palo, para los partidos políticos un palo acechado. Entonces, sigue, ahí vamos, sigue, ahí vamos. ¿De dónde nace esto, Eury? Bueno, tú recordarás que yo intenté integrarme a un partido político para ser candidato a senador del Distrito Nacional. Ese partido político decidió hacer alianzas con la Fuerza del Pueblo y el PLD, lo cual hizo, digamos, que hasta cierto punto se diluyera su independencia o claro, el carácter de alternativo. Y entonces yo me vi solo, renuncié. Me vi solo, mientras yo estaba triste, sentado en mi casa, en una esquinita. Dije, pero bueno, vamos a estudiar la ley.
Y entonces ahí me encuentro con el artículo 156 y el 157. Hago un amparo. Primero le solicito a la Junta que me inscriba, porque yo estaba en el plazo de los 75 días, mas no estaba en el plazo de los 6 meses anteriores para la formación de un partido político. Y la Junta me dice, no, tú no puedes. Tú tienes que estar inscrito en una organización que de hecho esté reconocida previamente por nosotros. Sea un movimiento o un partido, porque la ley da esa Correcto, opción. partido, agrupación política o movimiento político. Entonces, yo voy al Tribunal Superior Electoral, digo, Tribunal Superior Electoral, ampara mi derecho y dile a la Junta que me inscriba. El Tribunal Superior Electoral, en una decisión, hay que saber que yo tengo 20 años estudiando Derecho Constitucional y enseñando Derecho Constitucional. O sea que para mí esto es fascinante. Entonces, el Tribunal Superior Electoral se amparó un tecnicismo para rechazarme, básicamente, el amparo, diciendo que yo no podía pedir la inconstitucionalidad de los artículos en un amparo, lo cual luego el Tribunal Constitucional, digamos que derogó, o más bien le pasó la plana al Tribunal Superior Electoral diciéndole cómo tenía que interpretarlo. Pero ya era muy tarde, ya habían pasado las elecciones. Entonces, yo digo, bueno, vamos a continuar con esta discusión. Y la llevo al Tribunal Constitucional, de nuevo, con el apoyo de Eduardo Jorge, Roberto Medina y Pedro Justo Castellano. Y el tribunal entonces decide, lo que te he dicho, es decir, bueno, amplió la oferta electoral que vamos a tener en el 2028 diciendo, mira, aquí en República Dominicana sí hay candidatos y candidatas independientes. Entonces, Gregory, ¿vas a decir? Alberto. Creo que hablé de... No, okay. perfecto. En la sentencia 788, aunque es un logro, y usted aquí lo ha expresado, usted ahora no ha visto más allá de cómo usted ha logrado que hoy en día muchos, sin importar el partido político, se sienten y digan, bueno, espérate, que si ahora cada ciudadano puede llevar una candidatura de forma independiente, ¿cómo yo voy a sostener un partido político? O sea, excelente ¿En pregunta. qué vamos a desarrollar eso? Claro que sí, eso es así. Lo primero que debemos, digamos que señalar, ¿verdad? Y sobre todo resaltar, es que el Tribunal Constitucional tampoco abrió la posibilidad de que cualquier persona sea candidato o candidata independiente, porque se levantó ese día y dijo, ¿sabes qué? Voy a servir al país. Y se inscribe 75 días antes. Quiero ser presidente. Quiero ser presidente. Como en Reino Unido, que hubo un Buckethead que fue candidato presidencial. Así mismo. Entonces, no es eso. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es, mira, tienes derecho a ser candidato o candidata si cumples con los mismos requisitos de legitimidad que los partidos políticos, que en este caso es 2%, es decir, conseguir firmas que sean el 2% de los votos válidos emitidos en las elecciones anteriores. Okay. El Tribunal Constitucional responde a lo que ha sido la tendencia en las últimas elecciones de abstención. De hecho, bueno, si el 50%, eso no fue su razonamiento, es la interpretación que le doy. Si el 50% se está absteniendo, vamos a ampliar la oferta. Entonces, pero ¿qué pasa? No es cualquiera. Tiene que conseguir las mismas 87,000 firmas. Estamos hablando de que para presentar un candidato presidencial. Las mismas 87,000 firmas que se requieren para tener un partido político. O sea que no es tan fácil. La gente tiene miedo. Alberto. Sí. Y disculpa que te interrumpa, pero estamos en República Dominicana y comprendemos cómo se desarrolla la sociedad hoy en día. Aquí fácilmente alguien agarra con la mano izquierda y con la derecha y comienza a filmar. Y ahorita dice que tiene la firma. Sí. Y ahorita tenemos 100 candidatos a la presidencia más los partidos. Y aquí cualquier ciudadano descarga, pone un consente y llena eso de firmas. Ante eso, ¿cómo vamos a controlar ese aspecto que la ley le permite al ciudadano? Bueno, la verdad es que el derecho, y eso fue lo que abordó la sentencia, el derecho a ser elegible no puede encontrarse de frente, y eso ha sido decidido ya por los principales tribunales constitucionales, no puede encontrarse de frente con el derecho a elegir. Entonces, lo mismo el 20 de febrero, con la 3 sábanas, que uno ni siquiera veía la carita no se veía bien, porque era cuando estábamos votando en las elecciones municipales. Entonces, cuando pasa esa situación, tú entonces estás atentado contra el derecho a elegir. Pero eso no va a pasar, Gregory. Alberto, aquí tenemos influencers. Tenemos gente en las redes. Mira qué miedo más interesante. Que yo soy un influencer que tengo 2 millones de seguidores. ¿Y tú un Mr. Beast dominicano. Voy para el Botánico el domingo a recolectar firmas para inscribirme mi candidatura a senador de la capital. Sí. Y consigo la firma. Y viene Eury, hace lo mismo, que tiene 1 millón. El otro que tiene 2 millones. Y ahorita tenemos una boleta. Pero eso no es malo. Claro que sí es malo. Eso no es malo, porque al final, tú, como decíamos detrás de cámara,
tenía la Duarte y ahora tiene Amazon, tiene Temu y tiene Shein. Sí, el problema es cómo tú Literal, el problema literal. es que tú, ¿cómo vas a controlar Amazon? Tú no tienes que controlar Amazon. Tú sencillamente dejas Pero que el ¿cómo mercado controlar fluya. O sea, Amazon? tú no De que necesitas todas controlar esas Amazon. ramas, usted me dice que con las firmas. Sí. ¿Cuántas firmas? 87,000 para ser 87 presidente. mil sí. firmas para ser senador de la capital. Para ser Me senador, imagino que igual, algunas 20,000 firmas. El 2%. igual, el de- 2% del electorado de la un capital. millón de, Sí. de Perfecto. ciudadanos sería el 2%, 20,000. No, y va a haber circunscripciones donde tú no vas a tener que buscar 300, 500, 1,000. Sí. Sobre todo si es una circunscripción en un lugar donde haya poca población. Sí, claro. La pregunta entonces sería... Está ¿cómo- preocupado, Sí, Gregory. está Estoy preocupado. preocupado. ¿Cómo- O sea, aunque cómo- me alegro, estoy preocupado. ¿Cómo ha reaccionado el sistema de partidos? Porque contra quien atenta esto, contra el sistema de partidos que tenía un monopolio de la elección. Sí, ellos no. Ellos, Es completamente. Sí, pero sí. estamos en Navidad, ellos no han visto bien eso. Eso es. Yo creo que. No, pero ya están comenzando a. Deja que termine. Está comenzando A reaccionar. Oh. Sí. Yo personalmente he visto uno que otro periodista que estoy visitando esta semana que ha dicho, no, eso es, por lo que no Lo entienden ven la pequeño. sentencia. Lo ven pequeño. Eso es así. Pero yo pienso que, volviendo a tu tema, yo pienso, mira, yo te voy a decir la verdad. Y te lo voy a poner para que tú lo veas desde otro punto de vista. Han sido tan capaces los partidos políticos tradicionales de levantar emociones en el pueblo porque han sido incapaces en resolver los problemas más básicos que tenemos, que un Mr. Beast dominicano puede ser candidato, sí, pero esa es la vida. Esa es la vida. Y al final de cuentas, ¿qué tú estás persiguiendo? La protección de la institución, del partido, de los tres partidos principales, porque los otros son bisagra. Son 34 partidos. Si vienen en estas elecciones, son 34 partidos, pero realmente fueron 3. Esa es la verdad. Y los otros se van a donde ve el poder. No, se van a mandar por no solamente eso, sino que nos salen muy caro. También. Eso no sale Nos caro. sale muy Como caro. sociedad no sale muy caro. Entonces, tú ahora vas a poder tener un Mr. Beast. ¿Tú no estás de acuerdo con Mr. Beast? Bueno, sí, pero lo que pasa es que esa es la democracia. Entonces, Churchill decía, bueno, la democracia es mala, pero es lo menos malo de todos los otros sistemas. No, y también Churchill decía que la democracia no tiene precio. Y tampoco tiene precio. Pero bueno, no tiene precio, pero tampoco lo malgatemos. Es decir, es cierto que esos 5,000 millones de pesos yo creo que pueden ser mejor controlados. Porque, Gregory, Y hasta mejor hay gente... distribuidos. Ustedes saben que yo sé, que hay gente que tú no sabes, que tú sabes de qué vive, que es que el partido le paga para que sean políticos profesionales. ¿Con mi cuarto? Realmente, sí. Más que yo diría buscavotos profesionales, porque ni siquiera sí, políticos sí, son. Pero muchos de ellos ni siquiera lo consiguen los votos. Son las cúpulas de los partidos y que son acumulan- pagados por el dinero de nosotros. En cada proceso electoral acumulan lo que vivía hasta el próximo proceso electoral. Completamente. Entonces, Normal, se no, tiran- pero yo te estoy hablando inclusive de esas figuras Que ambos lo egregias de la conocemos. política dominicana que nosotros conocemos. Tú Sí, dices, pero que ven acá, hay ¿verdad? ¿Y de qué vive ese pana? Sí. O sea, ¿qué es lo que él trabaja? Usted Porque no le ve un horario, no lo ve nada. ¿Y Exactamente. cómo vislumbramos esto a futuro? Porque estamos en Navidad, están Excelente. cenando, están interconectados. ¿Cómo vislumbramos esto? Porque faltan pasos. La sentencia es la del tribunal, pero hay que modificar una ley. No hay que modificar una ley. Ya la modificó el tribunal. Ok, quiero hacer un No, aclaramiento. lo que va a haber es que tenemos... No, sí, el tribunal tiene la- Aclárame Exacto. algo, Alberto, en eso, porque a ver si lo mal interpreto. Aunque el tribunal ya, por así decirlo, declaró inconstitucional esos dos artículos, o sea, que ya no se pueden ejecutar, ni la Junta Central Electoral puede decir no, porque yo tengo dos artículos que establecen esto y no, ya no. Ahora, la ley como, creo que la 2223, que es la que tiene que... 2023. 2023, que es la que se tiene que modificar, como tal, el Congreso no está en la obligación a modificarla, al igual que sí está en la obligación la Junta Central de aplicar y reconocer que ya el tribunal la declaró en inconstitucionalidad. Yo tenía entendido que sí, pero creo que Mira qué Porque no, interesante. exacto, Mira porque qué interesante. aunque ellos no la modifiquen como quiera, hay que aplicar lo que ya se declaró en inconstitucionalidad. O sea, Claro, no- pero para explicarlo, porque Aclaremos es una ese muy asunto ahí. buen punto. Dice, bueno, pero ven acá, el tribunal le declaró inconstitucional, entonces no aplica. No. El Tribunal Constitucional hizo lo que se llama una sentencia interpretativa, que otros autores llaman sentencias manipulativas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Digo, mira, para que el tribunal, que de hecho lo ha hecho 20 veces en los 11 años. Sí. Ok. ¿Qué pasa? El tribunal dice, ok, para no hacer algo tan dramático como sacar una pieza legislativa, un artículo de una ley del ordenamiento jurídico, vamos a darle la interpretación que le permitiría ser constitucional. Entonces eso fue lo que hizo. Dijo, mira, el 156 y 157 no se deben leer como están ahora en la ley. Se deben leer de esta forma.
y prácticamente le dijo a la Junta Central Electoral, porque acuérdense que una sentencia del Tribunal Constitucional es un precedente, se le impone a todos los poderes públicos. Es la última palabra. Arriba del Tribunal Constitucional, ¿tú crees en Dios? Sí. Arriba del Tribunal Constitucional está Dios. El que no cree en Dios, arriba del Tribunal Constitucional nada más está el cielo, no ve nada. ¿Verdad? Entonces, esa última palabra. Literalmente, si uno mira hacia arriba, el cielo. El cielo, literal. Entonces. Ahora el techo con las luces, pero seguimos. Exacto. Pero entonces no hay más nada que hacer. Ahora, ¿qué va a pasar a futuro? Es una muy buena pregunta. Bueno. La verdad es que esto no se sabe dónde vayas a parar. ¿Por qué? Bueno, porque ciertamente el PRM, que tiene más presidenciables que funcionarios trabajando. Sí, ya hacen hasta videitos tirando con. No, y ya están haciendo podcast. Sí. Entonces lo que yo quiero es que se preocupen un poquito más por estar pendientes de trabajar, porque al final de cuentas son 4 años que faltan. Entonces, yo entiendo, cada quien puede tener sus aspiraciones, pero yo pienso que se deben, como servidores públicos, a que resolvamos en estos 4 años que faltan lo que no resolvimos en 4 años. Esa es la verdad. Pero independiente después de ese mensaje cargado de cariño en esta Navidad, Mucho cariño. mucho cariño. Mucho cariño. Digo, bueno, ¿qué va a pasar? Porque ahí hay figuras muy potentes. Esa es la verdad. El PRM ahora mismo concentra las figuras más importantes o más visibles para ser candidato presidencial, ¿verdad? Ahí está Wellington, ahí está Yayo, ahí está Davidito, ahí está Carolina. Ahí está un grupo importante. Sí. Y el que dejé fuera, Guido, que me perdone. Guido. No sabía que pretendía ser candidato. Él fue hasta las primarias. Está Guido, aunque pero no lo ha hecho Guido público, no ha comunicado. Aunque Okay. no ha hecho, está la vicepresidenta. No, ese es un deseo. Pero tampoco ella dijo que ella tiene sus propias decisiones. Perfecto. Bueno, pues entonces imagínate, se vive ampliando, ¿no? Y no te niego que son honestamente candidatos muy potables, son candidatos viables. Claro que sí. Pero ¿qué va a pasar cuando tengan que unificarse alrededor de un candidato? Porque no es la realidad del 2020. Es la realidad del 2028. Sí. Personas que han construido equipo, personas que han construido espacio y que además con esos más de 11 mil millones de pesos que se dedica a la publicidad, han hecho publicidad inclusive para promoverse. Cosa que yo vivo criticando. Es decir, tú no puedes hacer un anuncio con tu voz o con tu figura porque tú estás usando el dinero de nosotros para promoverte. Pero bueno, no todos lo hacen, ¿eh? Estoy diciendo aquellos que lo hacen. Entonces, dada esa realidad, yo no creo que ellos se van a quedar nada más guapitos. O sea, yo lo que creo es que cuando se elija uno, los que tengan, tú no pensás en eso. Ay, usted no pueden con puño y desbaratado. No, termine. Claro. Termine. Pero piensa. ¿Y tú te crees que? Me fui adelante ¿Tú te crees que? No, se va a quedar de que tranquilo. Se va a quedar dado. De que yo te voy a apoyar a ti. No, yo voy a tirar mi candidatura aparte. Completamente. Peleamos ahí. En pocas palabras. De hecho, hay uno de ellos que ya hizo sus amarres hace como 6 meses, tú lo sabes. Sí. Con otro partido. Claro. En pocas palabras, usted hasta le ha hecho un favor a los presidenciables del PRM. Claro. Porque le ha brindado la oportunidad de que como quizá algunos hacia afuera tengan la popularidad. Pero hacia adentro no. Y hacia adentro no. O no tengan la estructura de, no puedo con ustedes. No, pero ya Alberto, ya la ley, la sentencia me permite. Vamos a recoger firmas. Completamente. Y eso se hace en 2 minutos, porque 87,000 firmas. Es lo que le digo. Y oye lo mejor. Hoy es más rápido. No tienen que ser, no hay ninguna prohibición en la ley a que esas personas que firman no sean miembros de otro partido. Eso lo hace más interesante todavía. O que no sean la misma firma. Eso lo hace más interesante porque al final lo que la Junta busca es como que alguien que valide que está de acuerdo con tu candidatura. Claro. No necesariamente que sea militante. No. Y que eso, y ahí viene también algo más interesante, que eso no solamente se puede dar en el PRM, se puede dar en otros partidos. Sí, ¿qué pasa? La Fuerza del Pueblo no. La Fuerza del Pueblo, obviamente, Omar no va a ser candidato independiente, ese es su papá, es el candidato a presidente. En el PLD... Ahí no hay necesidad, digamos. En el PLD pareciera tomar mucha fuerza la candidatura y tiene mucho arraigo interno de Francisco Javier. Hay personas que, digamos, que desean vientos nuevos, que le gusta mucho Juan Ariel. Pero, de hecho, esas son las 2 caras visibles a nivel de presidenciables en el PLD. Un partido que dio tantos buenos líderes, ¿no? Hoy simplemente se vislumbran 2. Juan Ariel no ha dado declaraciones de que va a ser candidato. Él lo dejó caer en una entrevista en un grupo yo, amigo. A título personal entiendo que él no lo va a hacer. Juan Ariel. Que él no va a aspirar. Okay. Entiendo que no. Que él viendo el escenario y las condiciones de su partido y él está viendo su potencial, yo entiendo que él no... ¿Se va a guardar, tú crees? Yo entiendo, un criterio mío personal. Yo pienso que el que se guarde para el 28 pierde. Porque el 28 es muy determinante dentro de... El 28 va a ser un hito. Que no dominicano. El 28 va a ser un hito. Sí. No, y más ahora con esto de la sentencia.
que le va a brindar la oportunidad que si hay 8 en el PRM, por lo menos 5 Y participen. que realmente el 28, y qué bueno que la sentencia cae ahora, porque el 28 es como este cambio generacional, lo mismo que pasó en el 96-2000. O sea, en el 96, cuando ganó Leonel Fernández, se dio el cambio generacional hacia el 2000. Y en el 2000 la gente vota por algo totalmente nuevo y retoma un sistema de partido, pero con un pensamiento social totalmente diferente. Así es. Es muy probable que el 2028 sea similar. Y ahora, con esta candidatura independiente, sería muchísimo más interesante. Pero una pregunta dentro de la sentencia. Cuando se habla de preguntas de candidaturas independientes y demás, por ejemplo, el caso de los gastos. La sentencia cubre esa parte, porque hablamos de gastos, cualquiera puede decir, yo voy a ser presidente, recibí 20 millones de pesos en donación y quedarse en su casa rascándose los genitales. Sí, bueno, eso es una pregunta muy interesante. Obviamente, la sentencia obliga a un desarrollo legislativo. Porque aquí entre nosotros, obviamente, bueno, y todos los televidentes, ¿verdad? Obviamente, 75 días antes es poco tiempo. Sí, Pero eso fue algo que no tocó el Tribunal Constitucional. Y viene desde la legislación de los años 60. Entonces, eso sí va a haber que desarrollarlo legislativamente. La dinámica de obtención de las firmas, habrá que tener mayor control. Yo creo que todo eso va a haber que desarrollarlo definitivamente a la larga. Entonces, sí, esa es la realidad con la que vamos a tener que trabajar. Alberto, sí, realmente. ahora ya tenemos la sentencia. Una lucha que usted, junto a su compañero. Pero hábleme de usted. ¿A qué usted va a aprovechar y va a aspirar en este proceso de manera independiente? Sí, bueno, evidentemente, Dios me Porque usted- castiga si yo no uso la sentencia. No, claro, porque, o sea, Pero la decisión de qué, o a es qué. decir, si voy a aspirar a la senaduría, si voy a dar el salto a aspirar a la presidencia, va a depender mucho de lo que decidamos como equipo. Yo estoy conformando un equipo de trabajo, no tuve tiempo de hacerlo. Recuerda que confié en el sistema de partido y tuve un partido. Entonces yo estoy prácticamente desde cero creando un equipo de personas que creen en que nosotros podemos presentar propuestas diferentes. Y si la propuesta que nosotros decidamos no soy yo, ten por seguro que yo como quiera voy a estar ahí usando la sentencia, en el sentido que voy a estar apoyando a algún miembro del personas que equipo, llevan claro a que sí. cabo- Yo creo que es interesante e inteligente comenzar desde abajo. Es decir, nosotros construir democracia cuando podemos conseguir la firma para tener regidores, Gregory, para tener diputados. Si nosotros logramos instalar 2, 3 diputados en el Congreso, comenzamos una historia completamente diferente. Independientes, me refiero. Y cuando digo independientes, yo quiero que ustedes estén claros de que yo no soy ni pretendo ser antisistema. ¿Okay? Yo creo que los partidos políticos son importantísimos. De hecho, son vitales para la democracia. Esa es la verdad. Estamos de acuerdo. Pero esto es una sentencia que obliga a los partidos políticos a aumentar los niveles de calidad. Exacto. Porque ahora hay una competencia en República Dominicana. Ahora no es que el menos malo o votar por rechazo, como pasó también con una buena parte de los votos del presidente Abinader, que fue por rechazo. Sí. Sin una crisis política aquí, fue por rechazo a la corrupción y la impunidad que sentían que tenían con el PLD. Entonces, nosotros tenemos que lograr aglutinar esos digamos que es esa fuerza que tenemos como ciudadanía, esa madurez que nosotros hemos ido consiguiendo ahora y que arrancamos con Loma Miranda, y lo hicimos con la cementera, lo hicimos con Marcha Verde, con todas las objeciones que ustedes puedan tener. Porque me la han querido desacreditar porque hay 2 o 3 gente que estaba en la Marcha Verde que ahora son funcionarios. No, eso no es verdad. La Marcha Verde fue una cuestión completamente espontánea. A mí no me dijeron y yo fui. Tú fuiste. ¿Y a ti no te dijeron? En la marcha a una de las últimas. Sí. A una de las En últimas 2020 Marcha Verde, estuve pero tú también. lo sentiste. Igual con la protesta de la Plaza de la Bandera. Mire, no mencione Entonces, eso. No, es que, ¿Qué? mira, ahí defiendo a Alberto. Es verdad. Lo que pasa Bueno, es que yo lo que pasa digo es que, que Alberto, hay mucha gente, independientemente de cómo se haya usado, ¿verdad? Y lo que haya pasado después, pero hay mucha gente que estaba ahí por el sentimiento, digamos que por el compromiso, aunque nosotros tuviéramos un sistema político diferente, que nos engañaron, que nosotros fuimos ingenuos. No va a ser la primera vez. Yo era danelita. De que yo fui engañado también. Yo era danelita hasta el 13 de junio del 2015. Sí, no, danelita, furibundo. Yo creo que yo era más danelita que él. Hasta el 13 de junio del 2015. Me modificaron la constitución y no me preguntaron. Entonces yo dije, no, pero que esto no. Así Como que esto no es. Inclusive dejó el servicio público en el 2016. Ya comenzando el segundo gobierno. O sea que lo que te explica, digamos que mi ruptura en ese momento, lo que te digo es que ya nosotros estamos desengañados. Está yendo solamente la mitad de los dominicanos, Gregory. Menos de la mitad. Menos de la mitad de los dominicanos a votar. Entonces, nosotros no podemos tener un partido tenemos- de gobierno con el 25% de los potenciales de los votos. Eso del se ha país. debatido mucho sobre un tema de que incluso se pudiera considerar
entre paréntesis, que fuese hasta un gobierno ilegítimo por la baja participación ciudadana. No porque esté a favor o en contra, simplemente porque no le interesa. Pero aún más preocupante es ver, por ejemplo, en la actualidad, varias encuestas que se han hecho posterior a las elecciones, el partido que más votos tiene es ninguno. Literal. Ninguno. Tiene un 20-24%, que oscilaba antes entre un 12, 8, 10, 14 y ahora tiene un 20-24%. El ninguno. O sea, la gente ya no está confiando en el sistema. Y yo aplaudo la sentencia porque eso va a poner una competencia, a desmenuzar bastante la democracia. No, y va a obligar a los partidos a presentar propuestas que conecten. Ningún partido tiene propuestas. De hecho, nosotros tenemos 4 años de gobierno. 4 años de gobierno. Y yo no, si tú me preguntas, yo no sé cuáles son las propuestas para estos 4 años. Esa es la verdad. Es que no hay. O sea, no hay. Pero no la tiene el PLD tampoco. Y no la tiene tampoco la Fuerza del Pueblo. Atacar, al contrario. Exactamente. Entonces yo creo que el 2028 va a ser el año de las propuestas. Algunas locas, eso es verdad. Pero esa es la democracia. Esa es la democracia. Y, Alberto, una última pregunta. En comparación a cómo fueron las gestiones anteriores, a cómo fue la forma de gobierno, vamos a decir, del 2008, los 16 años del PLD, a estos últimos 4 años, ¿cómo vislumbra, Alberto, el panorama político y económico de República Dominicana? Bueno, mira, nosotros somos #bendecidos. Voy a comenzar por la parte económica, porque hemos exhibido un crecimiento económico. Nosotros somos tan bendecidos que cuando se vislumbraba un derrumbe de la economía, el presidente Trump apoyó a las personas por el tema del COVID y nos llegó a nosotros, se aumentaron las remesas de República Dominicana y cubrieron esa parte que nos dejó, ese hoyo que nos dejó la ausencia de turistas en República Dominicana. Eso puedo ponerte un ejemplo. Perdón, el gran reto en República Dominicana ha sido siempre que ese crecimiento no se ha traducido en reducción de la pobreza multidimensional. No se dejen engañar, que sacamos en 20 años 2.8 millones de personas de la pobreza. Bueno, de la pobreza unidimensional, de la pobreza monetaria, pero la pobreza multidimensional que tiene que ver con el acceso a servicios básicos, seguimos exhibiendo niveles que son para el nivel de crecimiento que tiene la República Dominicana y para el tamaño de la economía, una economía de 20 mil millones de dólares. O sea, es una economía importante, sobre todo en la región. Nosotros no hemos logrado avanzar en los retos más básicos. Desde el punto de vista político, mira, yo pienso que el gran reto que tiene el gobierno es mostrar que se está haciendo algo. Porque hay una crítica generalizada de que hay un deterioro en los servicios públicos, que hay un deterioro en los derechos de los consumidores, que hay un deterioro en los servicios de emergencia, que hay un deterioro en servicios tan básicos como el tema de los pasaportes, como que no hemos avanzado en el tema de salud. Que de hecho yo soy insistente en Twitter con el tema de que hemos tenido inclusive escándalos. O sea, ocasiones donde se han muerto 34 niños en una maternidad. Sí. Donde aparecen 6 niños que aparecen sus fetos, fetos muertos en la puerta de un cementerio. Entonces, esos son casos dramáticos que nosotros no hemos podido resolver. El ministro de Educación nos dice, al tercer año de su mandato, nos dice, mira, ni nosotros ni los que vinieron antes se ha podido avanzar en educación. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo esta gente, ven? Y me da risa porque mientras me va mencionando, me voy recordando de más ministros y más directores que han dicho cosas muy absurdas, como los tapones per se. No hay tapones per se, por supuesto. Es el actual director de la policía ahora, el que lo dijo. Y uno reciente, que lo que hay que salir 2 horas antes o 2 horas después, y ya el tránsito se mejora. A mí me pasó algo muy interesante. Yo estaba en la Kennedy yo no creo que esto sea una política institucional, pero yo estaba en la Kennedy con próceres y cruzo, ¿verdad?, hacia la Lincoln. Había un tapón que no me había dejado pasar y yo veo a un agente de la DGC poniéndole una multa a una señora. Yo soy especialista en ponerse en sitio donde ponen multa a la clase media. Que se sabe que... A la clase media solamente. O sea, porque las jipetas grandes pasan de lado y no la paran. Y los motoristas hacen en este país lo que quieren. Este es el gobierno de los motoristas. Y ni hablar de los carros públicos. Le digo yo, agente, yo tengo grabado eso. Agente, mire, hay un tapón enfrente de usted. ¿Sabes lo que me dijo? Ajá. Ahora estamos quejándonos de los tapones, pero ustedes dicen que somos nosotros los que hacemos los tapones. Vamos a ver ahora.
si somos o no somos necesarios. Me dijo él a mí. Y yo, honestamente, digo, mira, esto no puede ser una política institucional. ¿Tú estás oyendo? Le dice el DGC, ahora está guapito. Oye. Y usted se está quejando. Entonces, No, pero un agente de la DGC dijo. un agente de la DGC, pero tú jodas. piensas, tú me dices, mira, dime un espacio donde, y eso tiene un problema, y por suerte esto es una válvula de escape, Eric y Gregory, esto es una válvula de escape, porque ya la gente no está yendo a votar, ¿ok? Y los partidos políticos no han podido resolver ni conectar para que la gente se pare a votar para seguir con esta misma situación. Sí, pero ya el que no, o sea, la economía del voto es la única que funciona. El voto consciente ya se mueve menos. el voto consciente ya se mueve menos, pero yo tengo la esperanza de que ese voto consciente está esperando una oportunidad. Ese voto consciente está esperando una alternativa. Esa es la verdad. Porque ahora mismo, esto viene a ser una válvula de escape, porque ahora mismo, ¿qué tú vas a hacer? O sea, ¿qué opciones tienes cuando tú estás viendo la realidad que nosotros hemos vivido? Inclusive, esto es tan peligroso que comenzó a la gente a decir como que, wow, pero tal vez Danilo no era tan malo. Ya lo están diciendo. Pero tal vez el líder, como se hacen llamar, tal vez el líder no era tan malo. Es verdad, Zulán y los parqueos de la UA. Pero hizo el metro. Ahí tal no le va. Pero hizo el metro. Ellos robaban, pero trabajaban. Y eso es muy... Oye, eso. Esa es la frase común. Pero es que eso es muy peligroso. Cuando tú no tienes confianza en que la gente que está dirigiendo el país pueda hacerlo con vocación de que nosotros avancemos, vamos a seguir exactamente donde estamos. ¿Y tú sabes dónde estamos? Estamos en una economía que crece, con una opulencia en la calle tremenda, pero con gente que sigue siendo pobre. Y sigue habiendo una brecha tan grande entre rico y pobre en República Dominicana que lo que es un caldo cultivo para una crisis social. Entonces, ¿qué viene a ser esta sentencia? En esta sentencia se van a colar uno que otro personaje. Le voy a decir uno que otro fuera de cámara. Sí, vamos a ver. Bueno, de hecho, tuvimos personajes en las elecciones anteriores. Ahora tendremos más. O sea, y de hecho, ese personaje se convirtió en la cuarta fuerza política de este país. El cobrador. Ah, sí, con el Cobrador. 1.8%. O sea, señores, hay que respetarse. Entonces, cuando digo personaje, me refiero a figuras Figuras que no son muy... que tradicionales. no son tradicionales y que además se hacen llamar antisistema. Entonces, sí, veremos cosas así, pero también veremos grandes oportunidades. Y si los influencers se animan a hacer política, bueno, esa es la democracia. Vamos a tener que llevar lupa a la hora de votar. Sí, así es, Alberto. Ese es Alberto. Muchísimas gracias, Alberto, por compartirnos sobre la hombre, sentencia. esta era una deuda vieja. Sí, era una deuda vieja. El motivo de mi llamada era el mismo. Que usted vea que está hablando. Bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos hasta aquí. Y nada, recuerden suscribirse, comentar y compartir. Y nos vemos en el próximo episodio.